Bueno, ayer y hoy ha salido en todos los medios de comunicación que el Grupo Popular ha redactado una enmienda para solucionar el entuerto que los señores del PSOE han creado una vez más, en este caso respecto de las cuotas, de la bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social, que se la han cargado de una manera absolutamente, yo creo que consciente o inconsciente, porque no saben lo que pasa en Melilla y los de aquí no se enteran. Menos mal que los de aquí, como leí también el otro día, trabajan intensamente, 24 horas, 7 días a la semana, para solucionar los problemas que ellos crean. Ellos provocan los incendios y después acuden corriendo a apagarlos. Por lo cual, tienen la oportunidad magnífica, que es la enmienda que, si no ha presentado, estará a punto de registrar el Grupo Popular en Madrid para votarla a favor y dejar las cosas como estaban. Y así nos estamos todos quietecitos. Pero claro, esto lo que provoca es una inquietud tremenda. Imagínense una empresa que tiene algún planteamiento de inversión con cosas como esta, pues evidentemente lo que hace es salir corriendo. Y si encima escucha manifestaciones como las de la delegada del Gobierno, como las que hizo la delegada del Gobierno ayer al respecto de la no aduana comercial, diría yo, porque no, de momento no existe, pues salen más corriendo todavía. Es decir, lo de la delegada del Gobierno ayer fue una nueva tomadura de pelo hacia los melillenses, con esa historia de los ensayos, de los primer ensayo o prueba, o como se quiera llamar, el segundo ensayo para solucionar los problemas técnicos que dice que se habían detectado en el primero, pero que ahora dice que no había tales problemas técnicos, sino que era para seguir avanzando en la hoja de ruta, que dicen que existe una hoja de ruta, que existe un planteamiento, que existe un calendario que es secreto, pero no explican nada. No explican nada. Y eso es lo que está creando inquietud, lo que crea inquietud, lo que acrecienta la inquietud que las empresas melillenses, los ciudadanos melillenses en general, están viviendo con motivo pues, de toda esta situación de crisis que tenemos desde hace varios años en la ciudad por distintos motivos que todos conocemos. No explican ese calendario que dicen que tienen, esa hoja de ruta que existe pero que nadie conoce porque es un secreto, y dicen que es un secreto porque quieren evitar avalanchas, como si en caso de conocerse cuándo abre la aduana comercial se fuera a producir una concentración masiva de exportadores y de importadores en la frontera que podría provocar problemas de orden público, dice el ministro. En fin, es que, sinceramente, es un disparate detrás de otro. Es una tomadura de pelo hacia los melillenses, es una falta de información en algo tan crucial para la ciudad como es este, que no tiene parangón. Y ayer, una nueva perla cultivada en esta sucesión de tomaduras de pelo. Dijo la delegada del Gobierno, termino con este tema y paso a otro, que lo del régimen de viajeros será cuando toque. ¿Y cuando toca? Si es que llevamos 6, ya no lo recuerdo, la frontera se medio abrió de forma gradual y ordenada, según dicen, en mayo. No sé cuánto tiempo lleva pasando mercancía en régimen de viajeros de Marruecos hacia Melilla, pero de Melilla hacia Marruecos no pasa absolutamente nada, salvo que lo lleven ocultos las personas que pasan y no se lo detecten, si no se lo quitan. Hasta una botella de agua que esté cerrada y que la lleven, o un yogur, como decíamos mucho, ¿no? ¿Y cuándo toca entonces? ¿Esto qué es? Hasta que Marruecos quiera la parte del embudo ancha para ellos y la estrecha para nosotros, para los melillenses. Pues no puede ser que cuando toque sea cuando Marruecos quiera. Y España, mientras tanto, absolutamente nada con los rollos patateros, me permiten la expresión, que les está contando a los melillenses. El problema es que ya nadie los toma en serio. Nadie los toma en serio porque se están escuchando algunos argumentos que producen vergüenza. Un breve comentario de ese tema porque creo que merecía la pena. Hace unos días, hablo de otro tema, hace unos días mi compañero Manuel Ángel Quevedo hablaba de una manera más o menos general sobre la contratación menor de la ciudad autónoma de Melilla. Hacía una especial referencia a la que yo voy ahora a profundizar, a la Consejería de Infraestructura y Deportes, ¿no? Manuel Ángel Quevedo daba unos datos generales que recuerdo brevemente, pues ya están publicados, que desde el 1 de julio del 19 hasta el 31 de diciembre del 22 se han hecho en la ciudad autónoma 7.663 contratos menores, con lo que decían ellos del anterior gobierno.
Madre mía, las cosas que teníamos que escuchar y que todavía seguimos escuchando. De esos 7.663 contratos menores, recuerdo, con publicidad 976, sin publicidad 6.687, es decir, el 87% de los contratos menores sin publicidad. Y dentro de esos 6.687 sin publicidad, en el 29% aproximadamente se invitaba a 3 o más empresas y el 71% no se invitaba a las 3 empresas preceptivas que se recomienda por parte de, o se da, o se establece en una instrucción que en su día la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la denominada OIRESCON, dio, infringiendo esa o no cumpliendo esa instrucción y también incumpliendo, incluso, como dijo mi compañero, las bases establecidas en nuestros presupuestos generales. En lo que se denomina bases del presupuesto, pues incumpliendo incluso las normas que ahí se establecen, ¿no? Contestaba el señor Busián en su tono faltón y yo diría que arrogante, habitual a la hora de contestar, despreciando los datos que estábamos dando nosotros, que son objetivos. Son datos sacados de la plataforma de contratación, donde se publican todos los contratos menores periódicamente, con nombres y apellidos, importes, etcétera, 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 ¿no? Hay un dato importante que el señor Busián, en lugar de contestar de esa manera, tendría que explicar, y es porque se invita de manera reiterada a empresas a las que se invita, teóricamente, pero luego no presentan ofertas. Y a pesar de no presentar ofertas, se las sigue invitando. Es que eso a mí me parece un poco extraño, ¿no? Es que da la sensación, o puede dar la sensación, a gente mal pensada, como somos los del Partido Popular, ¿no?, de que cuando se hace esta invitación a más de una empresa que luego no se presenta y queda una sola, y muchas veces es la misma, que se hace esta invitación para cumplir un trámite y luego solo concurre una y se le adjudica a esa una. Que algunas de esas empresas, y luego diré varios nombres, se repiten de manera reiterada en las adjudicaciones de contratos menores. Como digo, el señor Busián contestaba en su tono habitual, faltón, arrogante, muchas veces chulesco. Decía que por parte del Grupo Popular, en este caso de mi compañero Manuel Ángel Quevedo, poníamos en duda la actuación de los técnicos, que cuestionábamos el trabajo que los técnicos hacían cuando formulábamos este tipo de críticas y exponíamos lo que son los datos objetivos de contratación menor. No, nosotros no ponemos en duda el trabajo de los técnicos a los cuales respetamos, eso es totalmente falso. El problema es que el señor Busián y sus otros compañeros no explican quién, por ejemplo, es el responsable de decir a qué empresas se invita. ¿Son los técnicos los que deciden a qué empresas se invita o son los consejeros? En este caso, el señor Busián, el que dice, invítese a, no le estoy acusando de nada irregular, que no se enfade, no se vaya a preocupar. Le estoy diciendo que dé explicaciones. O es él, en este caso concreto de infraestructura, quien decide a la empresa A, B y C. Y en función de esas instrucciones, los técnicos invitan, obviamente. Si luego resulta que B y C no se presentan nunca, como he dicho antes, y las invitan reiteradamente a pesar de no presentarse, pues me queda la A. Claro. ¿Por qué no explica esas cosas en lugar de utilizar ese tono o esa intención de desviar la atención? ¿Cómo intenta desviar la atención? Pues dice que parece que el señor Quevedo hablaba de contrataciones que parecía que estaba hablando de contrataciones que fueron objeto de investigación y vuelve a citar las operaciones Tosca y Ópera que están requete archivadas. Y dice que se archivaron no por falta de indicios, sino por caducidad del procedimiento. Está, una vez más, el señor Busián se caracteriza, además de ese tono faltón, como digo, y caracterizado también por su falta de respeto, una vez más miente, porque es falso que esos procedimientos se archivaran por caducidad de no sé qué. Les voy a leer
4 líneas. Tampoco quiero que esto sea objeto de titular, es un tema que está ya más que explicado, pero como siguen mintiendo y lo repiten periódicamente, vamos a acabar de una vez con este mantra. Por ejemplo, en uno de los autos de archivo decía la jueza: no resulta acreditada la comisión de los hechos objeto de investigación penal en modo alguno. No consta ni tan siquiera mínimamente acreditadas, sin que de los distintos oficios de la Guardia Civil unidos a las actuaciones quepa deducir tales indicios, presentando dichos informes que la naturaleza prospectiva. Está clarísimo. Se archivan pues porque no había el más mínimo indicio, no por caducidad de nada. Por lo tanto, que no intenten desviar la atención. Y lo que tiene que hacer el señor Busián, y termino, y sus compañeros, es dar las explicaciones pertinentes que nosotros les estamos demandando. Finalizo con unos datos de la Consejería de Infraestructura. Más adelante hablaremos de otras consejerías. En la Consejería de Infraestructura, Urbanismos y Deportes se han hecho 1.779 contratos menores, de los cuales el 98,3% ha sido sin publicidad. Es el que se lleva la palma de la falta de publicidad, el señor Busián. Que lo explique. ¿Por qué? A lo mejor nos convence de que es la mejor forma, ¿no? De los 861 contratos que se hacen mayores de 5.200 euros, que son a los que se exige esa petición de ofertas o esa publicidad, a los 861 contratos mayores de 5.200 euros que se hacen en su consejería, 847 mayores de 5.200, que son ya cantidades más importantes, sin publicidad. 847 contratos sin publicidad. En ellos, en el 57%, solo se recibió una oferta. No sabemos si es porque no se pidieron más, o porque pasó lo que yo he comentado antes, que se piden 3 de aquella manera y pasa lo que pasa. Hay empresas que son especialmente, o que se repiten especialmente, no entro en ningún tipo de valoración respecto del por qué, serán las mejores que hay en Melilla, pero hay empresas que sus nombres aparecen en la plataforma de contratos, en la publicación de los contratos menores, por lo tanto son públicos, los puedo decir. La empresa Farid Said Amar, la empresa SG Melilla, la empresa María J. García Serrano, Nimar Reformas, Lunamar Buarfa, Promeco 2000, Ibis Consulting, Sulimán Mohamed Riz, Nasiri El Bakari, Karim Tajar Mohamed y algunas más. Son empresas que si en nuestro trabajo que hemos hecho, que ha hecho fundamentalmente nuestro compañero Manuel Ángel Quevedo, destaca en la Consejería de Infraestructura y en la ciudad en general. Pero hay algunas empresas que se repiten mucho. Algunas de estas empresas incluso están constituidas hace poco tiempo, en el año 21, en el año 20. Con lo cual creo que esto, ya termino, necesitaría que en lugar de desviar la atención, de contestarnos de esa manera que nos contestan, dieran alguna explicación o dieran alguna declaración, pues por esas dudas razonables que surgen cuando se estudian los datos que están publicados, se hacen una serie de preguntas y en lugar de responder esas preguntas nos lanzan a nosotros lo que sea. Y eso es lo que nosotros les reprochamos fundamentalmente, que lo expliquen y que nos den las explicaciones pertinentes, y a lo mejor es que es como dice el señor Busián, que hay un respeto absoluto a la normativa de contratación pública. A nosotros nos surgen dudas muy fundadas de que eso sea así. Por lo tanto, el reto lo tienen ellos, y en este caso él en particular. Dé usted una rueda de prensa y explique estos datos numéricos que yo acabo de pespuntear y que están en la plataforma de contratación, y que nos diga por qué hay tantos contratos sin publicidad, por qué hay tantos contratos en los que solo se presenta una oferta y quiénes son las otras empresas a las que se les pide oferta y no se presenta y se les sigue pidiendo, que explique todas esas cosas. Yo creo que tiene un trabajo arduo que debería hacer antes de que terminara la legislatura, porque si no, en la próxima legislatura, cuando esperemos que el Partido Popular vuelva al Gobierno, pues lo vamos a aclarar nosotros, evidentemente.